Resulta difícil saludar a alguien que está al otro lado de la cámara, a quien no ves, que no sabes en qué momento te está viendo, por lo tanto optaré por darte las buenas tardes desde Madrid y presentarme. Mi nombre es Raúl Luna, trabajo ahora mismo como responsable del Servicio de Cooperación con Iberoamérica del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación de España y en virtud de ese puesto desempeño también la Secretaría Ejecutiva de la Red Iberoamericana de TIC y Educación. En este sentido, uno de los trabajos que está llevando la Red Iberoamericana de TIC y Educación es el de ir propiciando la creación de un patrimonio digital educativo iberoamericano, para lo cual es importantísimo disponer de materiales correctamente licenciados, correctamente publicados, para que cualquier usuario pueda utilizarlos sin ningún tipo de problema. Quiero agradecer al Congreso la invitación para participar y querría aclarar que, dada la brevedad del tiempo del que disponemos, voy a intentar hacer una presentación bastante esquemática de todo el asunto de propiedad intelectual y derechos de autor en su relación con el trabajo docente, y para ello lo primero que voy a comentar es los dos bloques en los que vamos a dividir esta presentación. En primer lugar, haremos una breve visión del contexto general en el que nos estamos moviendo y a continuación vamos a ir formulando alguna serie de preguntas que tienen mucho que ver con las preguntas que se hacen los docentes en su quehacer cotidiano cuando se plantean crear algún contenido. Vamos pues allá con estos dos grandes bloques y dejaremos para el final una serie de preguntas abiertas porque hay muchas en este campo. Quiero agradecer al Congreso la invitación para participar y querría aclarar que, dada la brevedad del tiempo del que disponemos, voy a intentar hacer una presentación bastante esquemática de todo el asunto de propiedad intelectual y derechos de autor en su relación con el trabajo docente, y para ello lo primero que voy a comentar es los dos bloques en los que vamos a dividir esta presentación. En primer lugar, haremos una breve visión del contexto general en el que nos estamos moviendo y a continuación vamos a ir formulando alguna serie de preguntas que tienen mucho que ver con las preguntas que se hacen los docentes en su quehacer cotidiano cuando se plantean crear algún contenido. La literatura ha recogido multitud de ejemplos de sujetos, de niños que por alguna u otra circunstancia han vivido aislados y ha demostrado que su supervivencia se veía seriamente comprometida. Coincidiremos todos en que el ser humano es un ser social por naturaleza y es social gracias sobre todo a que aprende. El aprendizaje del ser humano tiene multitud de características que podríamos ir desgranando una a una, pero yo querría señalar entre las que se verán en la diapositiva la de que aprendemos de una forma social. Aprendemos a través de nuestra actividad social. Y en esa actividad social lo que estamos haciendo es manejando conceptos, ideas, valores, en general lo que podríamos llamar cultura, que se ha ido generando a lo largo de la historia de la humanidad. Por tanto, no estamos habitualmente inventando nada nuevo. Sencillamente estamos recombinando las ideas que la humanidad ha ido elaborando con el paso del tiempo. Eso sí, como una idea no se gasta, puede que en una de esas nos surja una idea brillante que enriquezca ese patrimonio común de todos los seres humanos.
En general no soy muy amigo de las citas, entre otras cosas porque tengo poca memoria como para recitarlas, pero sí que es verdad que hay algunas que nos vienen muy bien para sintetizar alguna idea. Por ejemplo, hay una cita de George Bernard Shaw que dice algo similar a: si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos nuestras manzanas, ambos tendremos una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea e intercambiamos las ideas, a partir de ese momento tendremos dos ideas. Creo que es una cita que resume perfectamente el sentido del aprendizaje a través del intercambio y la reutilización y la reelaboración de las ideas de los demás. Si tenemos en cuenta las modificaciones que ha introducido la tecnología en la forma de trabajar de los docentes, una de las más evidentes es que a día de hoy la tecnología nos permite pasar del papel de meros consumidores de contenidos al de productores de contenidos. Eso que algunos han dado en denominar prosumidores, mezclando ambas palabras. Hoy en día un profesor no tiene ninguna dificultad en recoger materiales, contenidos y generar un nuevo documento. Probable que usted tenga un video que le parecía interesante para una asignatura, pero le parecía que no estaba completo y por lo tanto recogió elementos de otros sitios de la web y los ha publicado en un blog. Es una situación común en multitud de docentes. Ahora, también es común en multitud de docentes que la mayoría de esos recursos obtenidos de otras fuentes no estén citados ni se indique quién es su autor. Esto es algo más que un mero formalismo, es algo más que una mera cuestión de buena educación. No olvidemos que, evidentemente, transmitimos contenidos, enseñamos a realizar procedimientos, pero, lo queramos o no, transmitimos valores. Los docentes somos una de las fuentes en las que se produce el aprendizaje social de nuestros alumnos. El modelo social de nuestros alumnos y nuestras alumnas se conforma también en parte gracias a las actitudes que son capaces de ver en sus docentes. Y por lo tanto, si no somos nosotros los primeros capaces de dejar claro el tema del respeto a los derechos de autor, difícilmente podremos esperar que ellos y ellas sean capaces de aceptarlo en su momento. Bien, empecemos con las preguntas. Realmente, más que con las preguntas, con el primer mito que sería conveniente desmontar. Muchos docentes comentan: no hay ningún problema, yo lo he encontrado en la red, por lo tanto es de acceso libre y puedo utilizarlo para lo que quiera. Esta es la postura habitual de la mayoría de los docentes cuando se enfrentan a un contenido generado por otros autores. Y, sintiéndolo mucho, la respuesta es que eso es incorrecto. No es verdad que todo lo que esté en la red se pueda utilizar libremente. Perdón, vamos a matizar la respuesta. Sí lo puedo utilizar libremente cuando se trata de uso personal. Pero si yo lo que pretendo es incorporar ese contenido, ese recurso, a un nuevo contenido que yo estoy generando, en ese caso tengo que tener claro que todo aquello que esté disponible en la red, si no lleva una indicación que me diga lo contrario, está sometido a todo lo que son derechos de autor, o en el término anglosajón, lo que serían derechos de copyright. Por lo tanto, la primera cuestión que deberíamos olvidar es que todo está ahí para que podamos hacer con ello lo que queramos. Seguramente más de una persona se habrá visto sorprendida por la afirmación anterior, pero no nos preocupemos. Hay mucho material en la red que sí se puede utilizar para generar nuestros contenidos didácticos. Pero antes de nada es importante que situemos un concepto que ya ha salido antes. ¿Qué es eso de la propiedad intelectual? Llamamos propiedad intelectual al conjunto de derechos que protegen al autor de una obra original, y no solo al autor, sino también a una serie de
personas o entidades conexas, como pueden ser los intérpretes de una obra de teatro o de una pieza musical, los ejecutantes, las productoras, las radiodifusoras, etc. Vamos a ver a continuación eso que está definido así tan globalmente. Se materializa en dos grandes bloques, lo que llamamos derechos morales y lo que llamamos derechos patrimoniales. Por situarnos en un marco temporal, podríamos decir que en la mayoría de los países la protección de los derechos de autor abarca hasta 70 años después de la muerte del autor de la obra original. Hay países que tienen un periodo ligeramente mayor y hay países que tienen un periodo ligeramente menor. Pero digamos que 70 años es el periodo habitual en la mayoría de los países. Bien, habíamos comentado acerca de la división en derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales afectan al autor o autora y a sus herederos hasta 70 años después del fallecimiento del autor. ¿A qué se refieren los derechos morales? Son derechos que en sí mismos no generan ningún beneficio económico y que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a que el autor vea reconocida la paternidad de su obra, que nadie se la apropie y la atribuya como suya, el derecho a divulgar o a no divulgar una obra. Todos conocemos el caso de autores literatos fundamentalmente que una vez fallecidos se publican obras póstumas por decisión de los herederos. Tal vez lo que ocurre es que el autor había decidido no divulgar aquella obra por motivos, pero como ya no está, son los herederos los que deciden, pero en principio esos derechos de divulgación están ahí. Evidentemente, si alguien crea una obra, lo que tiene derecho es a que esa obra se pueda transmitir íntegramente, sin mutilaciones. Este caso se da mucho, por ejemplo, con la escultura, cuando en algunos casos la institución que compra una escultura, una vez que la coloca en el sitio en el que finalmente va a ser su ubicación definitiva, se da cuenta de que hay algo que no habían contemplado y deciden suprimir un elemento de la escultura. Eso ha dado lugar a pleitos, puesto que los autores tienen derecho a que su obra se respete y se mantenga su integridad. Tienen también el derecho a modificar la obra durante la vida del autor. Suele tener más que ver con obras relacionadas con el pensamiento y de hecho hay un poco ligado a esto el derecho de retirada. Si un autor, por su evolución personal a partir de un momento determinado en su vida, no suscribe ya lo que publicó en otro momento anterior, puede ejercer su derecho a retirar del mercado la obra previa. Obviamente en este caso aquí sí que habría derechos patrimoniales que se ven afectados y el autor debería indemnizar a los sujetos de esos derechos patrimoniales. Y junto a los derechos morales existen los derechos patrimoniales, aquellos que generan un tráfico económico. Estos pueden afectar al autor o autora o bien a terceras personas, en muchos casos a terceras personas o a entidades. Y se refieren a lo siguiente, y aquí es importante que lo tengamos claro porque esto nos afecta a nuestro trabajo como docentes. El derecho de reproducción, esto es, de entregar a un usuario final una copia en un soporte físico de la obra original. Por tanto, si nosotros como docentes entregamos una copia, bien sea en un soporte óptico, en papel, de una obra original, estamos claramente, si no tenemos los permisos adecuados, infringiendo el derecho de reproducción, que es un derecho patrimonial que corresponde normalmente a las distribuidoras o a las productoras. Algo similar a la reproducción es el derecho de distribución, cuando realizamos venta, alquiler o préstamo de la obra, de los ejemplares de la obra. No suele ser el caso habitualmente de los docentes, puesto que normalmente solemos
suministrar gratuitamente los contenidos. Pero tengamos en cuenta que ese es otro de los derechos patrimoniales. Y hay uno que sí que nos va a afectar de forma muy directa, que es el derecho de comunicación pública. Podríamos asimilarlo a la reproducción, pero en este caso no hay soporte físico. Comunicamos públicamente el contenido de una obra, bien sea la visualización de una película, la proyección de la misma, una lectura pública, sin que entreguemos directamente al sujeto la obra concreta en un soporte físico. No hay soporte físico, pero sí hay transmisión del contenido de la obra. Y esto obviamente nos afecta en nuestro trabajo en Internet. El derecho de transformación que afecta sobre todo a la gente que se dedica a la traducción. Cada vez que yo traduzco una obra nueva, estoy trabajando sobre un producto que tiene unos derechos patrimoniales, que es la obra original, por lo tanto necesito el permiso de los titulares de esos derechos. El autor también tiene el derecho de colección para hacer una recopilación de toda su obra, y en algunas legislaciones, como por ejemplo la española, se recoge el derecho a la copia privada para preservar el original que tú habías, perdón, el original, la copia que habías recibido de un determinado contenido cultural. Tal vez alguien, cuando haya oído lo de comunicación pública, ha dicho, bueno, pero si yo esto lo hago dentro de mi aula y con una finalidad educativa. Cuidado. Las paredes del aula son cada vez más difusas. En el momento en que yo coloco en Internet un determinado contenido didáctico, está accesible para mis alumnos y alumnas, pero también para todo el mundo. De hecho, hay algunos centros que han optado para intentar reproducir el esquema del aula por un acceso mediante contraseña, de forma que los usuarios que acceden a un determinado contenido son usuarios identificados exactamente igual que a nuestra aula no acceden todas las personas que pasan por la calle, sino solamente aquellos que son alumnos y alumnas de nuestra clase. Habitualmente, cuando uno llega a estas alturas de una charla, siempre hay un docente que pregunta, bueno, ¿y entonces qué hago? No tengo ninguna posibilidad de, obrando legalmente, reutilizar contenidos de los que encuentre en la web. No, no es cierto. Sí podemos hacerlo. Y para eso es importante ver e identificar lo que vamos a ver a continuación. Habíamos dicho que el uso de lo que encontramos en Internet para su reutilización y su incorporación a nuevos productos didácticos no era libre mientras no estuviera especificado lo contrario. Y hay formas de especificar lo contrario. Posiblemente la forma más habitual ahora mismo de indicar en la red que un determinado contenido puede ser copiado, puede ser modificado, puede ser reutilizado y puede ser distribuido y comunicado públicamente es mediante la aplicación de las licencias que se han llamado Creative Commons. Las licencias Creative Commons tienen una serie de características que vamos a ver a continuación. Como hemos dicho, las licencias Creative Commons son una forma que tienen los autores de comunicar al resto del mundo que su obra está disponible para ser copiada, para ser reproducida y para ser comunicada públicamente, siempre y cuando se respeten algunas condiciones que el autor especifica. Las 4 condiciones con las que se juegan son las siguientes. La primera, el reconocimiento de la autoría. Todas las licencias Creative Commons, desde la menos restrictiva hasta la más restrictiva, exigen que se reconozca la autoría original de la obra. Hay una segunda condición que puede establecer el autor, y es la de que no se haga una utilización comercial. Ese signo del euro o el dólar tachados
indican que nos autorizan a copiar, comunicar o distribuir siempre y cuando no hagamos un uso comercial del mismo. Puede ocurrir que el autor no tenga ningún problema y no incluya esta restricción, por lo tanto, en ese caso podríamos utilizar y obtener un beneficio comercial de esa obra. La tercera condición importante es la de compartir igual. Esa flecha que vuelve sobre sí misma nos indica que cualquier obra que nosotros realicemos en la cual incluyamos ese contenido deberá, lo que llamamos obra derivada, deberá mantener la misma licencia que tenía el original. Puede ocurrir algunos casos, hemos dicho que las licencias Creative Commons dan como base permiso para copiar, distribuir y comunicar públicamente. También pueden dar, cuando utilizamos este requisito, el permiso para realizar obras derivadas, pero podría ocurrir que un autor, sobre todo se trata en obras de tesis, no suele ser el caso de los docentes, al menos de los docentes no universitarios, no quisiera que su obra se viera alterada y por lo tanto no permite que se hagan obras derivadas a partir de la suya. En ese caso se utiliza el signo igual, que prohíbe expresamente la realización de copias derivadas. Si no existe ese signo igual, tenemos el permiso para poder realizar obras derivadas. Combinando estas características nos salen los seis tipos de licencia que se ven en la diapositiva. Desde el más permisivo, que solamente exigiría el reconocimiento de la autoría, hasta el más restrictivo, que exigiría el reconocimiento de autoría, prohibiría el uso comercial y prohibiría igualmente la realización de obras derivadas. Una vez que hemos visto básicamente lo que suponen los derechos de propiedad intelectual y lo que suponen las licencias Creative Commons o el dominio público, que no lo hemos mencionado, los productos que están en dominio público, una vez que pasan esos 70 años de límite de protección de derechos de autor, nos quedaría saber como docentes dónde encuentro yo materiales para hacer esto. Como sería bastante prolijo ir viendo ejemplos, me voy a permitir remitirles a una versión bastante más amplia de esta pequeña charla, que pueden encontrar en la dirección que aparecerá en la pantalla. Igualmente, en esa charla se menciona también un curso que hemos elaborado desde la RIATE, que aborda todo este tipo de temas con profundidad y que puede ser utilizado como material autoformativo para trabajar y profundizar en estos aspectos, incluyendo los asuntos relacionados con el derecho de cita, herramientas para poder citar y localizar todo este tipo de recursos. Nos quedan muchas preguntas abiertas seguramente. Vamos a ver si en el foro somos capaces de darles alguna respuesta o al menos manifestar las inquietudes para encontrar las vías posibles de trabajo. Un saludo y muchas gracias por su atención.